I had nothing, saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a estar cerrando nuestra serie respecto del hombre en Respondiendo por Biblia. Y quiero cerrar meditando en algo que es transversal en la sociedad. Se buscan muchas instancias, se aplican muchas disciplinas y se crean muchas carteras políticas y también al mismo tiempo siempre se busca una forma de poder llegar a la raíz del problema humano para cambiar conductas, cambiar sociedades y finalmente poder propiciar la utopía de la sociedad ideal. Pero la pregunta sería, ¿dónde radica realmente el problema humano? ¿Cuál es el corazón del problema? Y bajo ese título, en este tema tan interesante del corazón humano, quiero que meditemos bajo este título, el corazón del problema humano. El corazón del problema humano. Y de entradita en esta introducción, usted se va a percatar de lo siguiente, bajo esta frase. El corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Y quiero invitarle al libro del profeta Jeremías, un versículo muy conocido por el pueblo del Señor, pero que nos va a llevar a la raíz misma de este asunto y nos va a permitir ir dilucidando incluso el motivo salvífico por el cual Jesucristo vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros e hizo la obra expiatoria por medio de la cruz. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, y dice así, de la siguiente manera, la palabra del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Qué extraordinario pasaje bíblico hemos leído en el sustento de dos versículos muy profundos y que realmente nos sacan una radiografía en un área muy compleja y muy profunda del ser humano, que es el área del corazón. En su contraparte, en un consejo de sabiduría en el libro de Proverbios, en el 4:23 el proverbista nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es similar al músculo cardíaco que hace fluir la sangre a fin de oxigenar el cuerpo y que podamos tener el sustento de la vida. El proverbista está diciendo que el corazón humano, la mente, toda la base de las emociones, donde está el sustento incluso de la personalidad del yo, es clave que ese músculo cardíaco pero espiritual llamado corazón bombee pensamientos correctos. Según los pensamientos que bombee nuestra mente, así nos conducimos, actuamos y somos en esencia. En versiones más recientes, como la Biblia PDT, Palabra de Dios para Todos, ese mismo pasaje de Proverbios nos dice que tenemos nosotros que guardar nuestros pensamientos. Tenemos que saber pensar correctamente, porque así como pensamos, así nos conducimos, porque finalmente nuestros pensamientos controlan nuestra vida. Esa versión es más clara incluso. Entonces, conforme pensamos, así decidimos, así actuamos. ¿Sabe cuál es el problema, amados en Cristo? Que ya desde muy antiguo
Después de 10 generaciones de la caída humana, como analizábamos en el devocional anterior, veíamos cómo se pobló la tierra, cómo surgieron las lenguas, cómo surgieron las distintas, no sé si es correcto decirle razas, pero tipos humanos que probablemente sí, Dios permitió una capacidad de adaptación al medio en el cual iba a interactuar. Ahora, el género humano disperso por el mundo, ¿cuál era el ideal de Dios? Veíamos ya que después de 10 generaciones de Adán, Dios decidió barrer al mundo antiguo por medio del primer gran juicio, que incluso tiene un tinte de amor, obviamente, porque siempre Dios en cada situación de juicio va dejando un remanente para prolongar la posibilidad de salvación. Ahí estuvo la idea del arca y las 8 personas, incluyendo Noé y su familia, los animalitos, hablando de una redención también hacia la creación natural. Pero hay un versículo clave que establece el asunto del juicio, que es el 6:5, que dice que los pensamientos del corazón del hombre siempre tendían y tienden y tenderán al mal. Y eso da pie para entender por un lado el juicio de Dios y por otro que aunque después vino un repoblamiento a través de la simiente de un varón que fue justo y perfecto en sus generaciones, el cual fue Noé, igual después en los días de Nimrod, el descendiente de Cam por medio de Cus, vemos la maldad nuevamente exacerbada y llegando a un punto crítico en el corazón humano. Entonces, cobra peso la expresión que el corazón del problema es el problema del corazón. Por eso, independientemente que la sociedad actual busque mecanismos, busque disciplinas, métodos, planifiquen y hagan un sinnúmero de cosas bajo el pensamiento humano, jamás se va a lograr un cambio efectivo a menos que Cristo nuestro Señor salga a la escena. Por ahí el que quizás estuvo por muchos años en el alcohol, en el cigarrillo o en algún otro tipo de vicio me va a poder decir, mire, a mí me cambiaron la conducta gracias a centros de rehabilitación. Perfecto, quizás se lo concedo. Una cosa es un cambio conductual, otra cosa es la transformación de un corazón perverso y engañoso. Eso también da pie para entender la depravación a la cual llegó la sociedad en los días, no solo de Noé, sino en los días de Lot, donde el homosexualismo era la vida natural y constante, principalmente de Sodoma. De Gomorra se habla muy poco, pero debe haber sido una hermana gemela prácticamente porque ambas recibieron un juicio similar. Entonces podemos inducir que el pecado de Gomorra era tan similar al de Sodoma. Entonces todo indica que más que un factor cultural, más que un factor ambiental, más que una situación de entorno al ser humano, el problema del ser humano nace de su propio corazón. Y vamos a volver ahora al versículo, a los versículos claves, a los textos bases o al texto base, donde la pluma inspirada de Jeremías de parte del Espíritu Santo, Dios hace una demanda hacia su propio pueblo. Eran días previos a un juicio terrible donde Dios ya desde temprano, por ejemplo con Isaías, ya había hablado más de 100 años antes de que venía juicio y su pueblo dividido no quiso entender. Entonces, aquí podemos ilustrar lo del corazón dividido. Mientras Israel fue una nación unificada, fue un pueblo poderoso, temido por las naciones extranjeras y enemigas. Pero llega el momento de situaciones políticas a posterior de la sucesión del reinado de Salomón, el tercer rey, donde se dividen en dos grandes reinos, en dos grandes casas, bloques políticos, religiosos y administrativos, y vino la debacle, el desastre total.
Jeremías habla, pero anticipadamente habló Isaías. La parte del norte ya había sido azotada por el juicio de Dios a través de la nación de Asiria y ahora venía el turno irremediable sobre el reino de Judá. De estos mismos lomos desde la carne nacería el Redentor del mundo. Y aquí Dios amonestando una y otra vez por medio del profeta, que tuvo un ministerio de 40 años con distintas sucesiones de reyes, que pareciese que fue infructuoso, pero Dios nunca le dijo al profeta que por medio de él el pueblo se iba a convertir, sino que iba a presentar al profeta como testigo de un Dios justo que advierte a tiempo y fuera de tiempo para que el pueblo, ojalá antes de tiempo, advierta la voz profética. Para nosotros, la Biblia es nuestra testigo que nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo para que atendamos su consejo. El asunto en cuestión que una sociedad rebelde como la actual, que Cristo incluso presenta los comparativos previos a su segunda venida, precisamente con los tiempos de Noé y los tiempos de Lot, no atiende al sano y sabio consejo de la Escritura, buscando un método humano, tratando externamente de solucionar un problema que nace desde el propio profundo corazón perverso del hombre. Jeremías comienza fuertemente a amonestar a Judá, a anunciarle el juicio, pero ahora les habla directamente en el capítulo 17 de que el gran problema está que el pecado está escrito en el corazón del propio pueblo de Dios. Yo quiero que se entienda, por favor, que precisamente el lenguaje profético iba apuntado al propio pueblo. Yo me pregunto, si el propio pueblo que tenía relación directa con Dios estaba en esta condición pecaminosa de un corazón realmente torcido, ¿cuánto más las naciones extranjeras? Es como un llamado de alerta a la iglesia del tiempo presente. Como dice Pedro, el juicio parte por casa. Y si parte por casa, ¿dónde termina finalmente el impío y el pecador? Si nosotros como iglesia no estamos dando realmente la estatura que Dios quiere, ¿dónde el mundo va a poder encontrar una esperanza genuina de no solo un cambio conductual, sino de una transformación de corazón? Pregunta profunda, respuesta sencilla, y está en usted y está en mí como iglesia. Veamos los versículos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hay una pregunta que tiene respuesta inmediata. ¿Quién lo conocerá? Fíjese que esta es precisamente la contraparte, en algún aspecto, a lo que dice el proverbista. Sobre toda cosa guarda tu corazón. Aquí, Dios, por medio de la pluma inspirada de Jeremías, nos dice que no hay cosa más perversa, más torcida, más maléfica y malvada que el corazón del hombre. No hay cosa alguna que se compare al corazón depravado humano. Fue tal la afectación por el pecado que esto vino como ficha de dominó, que desde Adán todo en adelante hemos caído y toda generación va superando en la maldad a la anterior. Los que ya estamos entrando a los 50 años, yo creo que coincidirán conmigo. Nuestra generación, aunque hubo maldad, no es comparable con el nivel de maldad que está presente en la generación actual. Y quizás la generación anterior a la nuestra también se sorprendería del tiempo que nosotros también fuimos niños y jóvenes. Entonces, esto de la maldad tiene un tinte progresivo ascendente. Y esto no es otra explicación que bien la Biblia siempre ha tenido la razón de que no es algo externo, es algo interno profundo donde está la raíz del problema. Ahora, aquí hay dos palabras claves que desde su lengua origen, que sería el hebreo, engañoso y perverso, nos están indicando algo bien profundo. Cuando habla de engañoso,
desde el hebreo está hablando de un corazón hinchado, torcido, literalmente depravado. Y cuando habla de perverso, habla de un corazón que está en miseria, en lamento, en dolor, en angustia, pero al mismo tiempo, literalmente un corazón inicuo, que siempre tiende al mal. Entonces, por esencia, el ser humano nace propendiendo, inclinándose a lo malo. Eso es lo que está diciendo Dios por medio de Jeremías. Corazón hinchado, infectado, supurando maldad y al mismo tiempo en miseria y angustia constante. Esta es la herencia maldita que nos transmitió el primer Adán. Y el único que revierte el efecto nocivo del gran cáncer del pecado es solo el antídoto de la sangre del Cristo de gloria. Pero lamentablemente, mientras la sociedad no entienda esto y no haya una iglesia que dé el porte, que presente correctamente esto, esta situación no va a cambiar. Y no es tener una visión pesimista, por favor, no. Es una visión realista desde la Biblia. Son tiempos que tienen que cumplirse. Son profecías que están manifiestas. Y es un plan inexorable que tendrá también su perfecto y fiel cumplimiento. Tiene que llegar la sociedad presente y medianamente a un mediano plazo futuro al colmo de la maldad, solo comparable a los días de Noé y a los días de Lot, para que Cristo también haga su aparición en la escena por segunda vez. ¿Cuál es el sentimiento que esto produce? Por un lado, inquietud. Se dolía a Lot, siendo un carnal, de ver la condición de la sociedad en la cual estaba inserto. Nos dolemos, aún siendo una iglesia mediocre, de ver cómo está la situación de la panorámica social. Pero Dios entrará en la escena y nuevamente el Cristo de gloria aparecerá para poner fin a una situación que va al despeñadero de manera ineludible. Ahora, la pregunta exquisita que hace, ¿quién lo conocerá? ¿Habrá hombre que conozca su propio corazón? Déjeme decirle que no. Porque usted ve un recién nacido, un bebé, un capullo de amor, una masita de carne hermosa, sea un varoncito, una varoncita. Se ponen expectativas y un montón de ideales. Pero ese pequeño que nace en un estado de pureza, de inocencia, ya nace con un corazón tendiente al mal. Y se comienza a manifestar a los 5 o 6 años, cuando ya va teniendo conciencia. Incluso en la edad de los 3 o 4 años ya aparece lo que decimos una picardía. Eso es la evidencia más concreta de un corazón que se va a inclinar al mal porque ha nacido bajo ese estigma del pecado. Ese bebé hermoso llegó a ser en su momento Hitler, un despiadado nazi asesino que en su gestión en la Segunda Guerra Mundial se le atribuye haber dado la orden para que 6 millones de judíos, al menos fuera de todas las etnias y las demás personas, mató. Así el peor violador, el peor asesino, el peor narcotraficante, el peor de los peores, nace como un bebé inocente. Aquí no podemos culpar lo externo, tiene un poco de culpa el ambiente, el medio, la influencia externa, sí, perfecto, pero sigue el indicativo, perfecto divino. El problema está en lo profundo, el problema está en la mente, el problema está en los pensamientos que comienzan a fluir, tendientes siempre al mal. A la inversa, la obra extraordinaria de Cristo, que al peor y al más vil de los pecadores lo puede transformar realmente en una criatura nueva que va a caminar en temor de Dios, bajo la justicia perfecta de Dios, limpio en la sangre del Cordero. Ahora, la respuesta es contundente. Solo Dios, yo Jehová, que escudriño la mente,
analiza profundamente, conoce profundamente la mente. Y también el proverbio dice que Dios conoce lo que vamos a pensar antes que se procese como un pensamiento. Por ende, Él sabe incluso que vamos a hablar antes que se procese como una idea que se va a expresar en un lenguaje articulado. Extraordinario nuestro Dios. Escudriña la mente, número 1. Prueba el corazón, número 2. ¿A fin de qué? Para pagarle a cada uno según su camino y el fruto de sus obras. Puntualizando con el pueblo, ya Israel, el reino del norte, había sido desaprobado y tuvo que pagar las terribles consecuencias. Judá, el reino del sur, iba a experimentar lo mismo, pero como había un plan determinado, al igual que en los días de Noé, Dios iba a reservar un remanente para de ahí perfilar definitivamente la salvación en el sustento de su propio Hijo. A la conclusión, quiero presentar en la conclusión que la única alternativa que tiene toda sociedad decadente en los distintos tiempos es volverse urgentemente a Dios, atender lo que Dios demandó por medio de Isaías 1:18 y 55:6. El 1:18 habla de la limpieza de un corazón perverso, que el negro pecado iba a ser emblanquecido, y la invitación de buscar a Dios mientras puede ser hallado, porque va a llegar el día que muchos querrán y no podrán. Consejo: atendamos lo que la Biblia nos dice. Sé muy bien, amada iglesia, que prácticamente es como predicar en un campo estéril. El mundo no está acepto a la voz de Dios. El mundo lo más cercano actualmente es un basurero, socialmente hablando. Pero aún queda, iglesia, que debemos transmitir el mensaje, porque Cristo viene a buscar a los suyos y arrancarlos de este basurero. Perdóneme que sea tan grotesco en el lenguaje, pero me permito hablarlo así porque no hay otra expresión más gráfica de la sociedad en la que estamos viviendo. Porque hoy por hoy la basura es lo que predomina, la basura es lo que vende. Vea por redes sociales, vea por los medios informativos, vea por todos lados el nivel que está alcanzando la depravación sexual. Pornografía a la vuelta de la esquina. Igualdad de género en todos los sitiales. Depravado dirigiendo a las naciones. Por lo tanto, iglesia, vamos en pos de Cristo, anunciando la verdad del Evangelio sin temor y considerando que Dios será justo en pagarle a cada uno según la obra. Consigna y lema para el día de hoy: mi corazón ha sido transformado por el poder y la virtud de la sangre de Jesucristo el Señor. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I do.